Muy bien, ahora hablaremos de los discos duros. Primeramente, podemos decir que un disco duro sirve básicamente para guardar cualquier tipo de información. Existen dos tipos de discos, internos y externos. Los internos van dentro de los equipos. Antes de pasar a la siguiente, no nos olvidemos mencionar que dentro de los discos externos existen los discos multimedia. Estos discos multimedia básicamente son también discos duros, pero que están dentro de unos contenedores. Estos contenedores poseen su propio software o su propio programa que permite catalogar la música y los videos. En cuanto a la tecnología, tenemos discos mecánicos, discos en estado sólido y los discos híbridos. La diferencia radica en que los mecánicos poseen engranajes, ¿no?, que hacen funcionar este disco, cosa que no tienen los discos en estado sólido, porque funcionan con una tecnología como un flash memory, haciendo que el acceso a la información sea mucho más rápida. En cambio, el híbrido trató de aprovechar la tecnología de ambos, es decir, del disco mecánico por la cantidad de información que se puede almacenar, que es decir, es bastante, y la tecnología de los discos en estado sólido para hacerlo más rápido. Sin embargo, no tuvieron el éxito esperado. En el presente video vamos a ver la diferencia entre estos discos. Tenemos el disco mecánico, el sólido y el híbrido. En el disco mecánico nosotros podemos apreciar una tarjeta, una placa de circuito, las interfaces de conexión y aquí vemos lo que es la marca Seagate, la capacidad 500 GB. En el disco en estado sólido lo mismo, la marca SanDisk y la capacidad. En cuanto a la capacidad, fíjense bien, dice 120 GB. Por último, tenemos el disco híbrido. Este disco híbrido es de la marca Western Digital. Posee su propia interfaz de conexión. Y aquí está también lo que es la capacidad, ¿no? 500 GB. Fíjense, la interfaz de conexión es muy parecida a la de un disco mecánico, pero la diferencia radica en lo siguiente. Por aquí pasan los datos y por aquí la energía eléctrica. En este disco híbrido, por ejemplo, tenemos una sola interfaz que aprovechan para pasar tanto energía eléctrica, que es muy poco el voltaje, y también la transferencia de datos. El tiempo de acceso de un disco mecánico es mayor que el de un sólido, por lo siguiente, el disco mecánico posee el tiempo, o sea, tiene un tiempo medio de búsqueda, más el retraso rotacional, más la velocidad de transferencia, ¿no? Aparte de eso, también tiene lo que es la velocidad de rotación. Esta velocidad de rotación se refiere a las vueltas que da el disco duro y se mide por RPM, es decir, revoluciones por minuto. En cambio, el disco sólido solo se considera la velocidad de transferencia y esto hace justamente que un disco en estado sólido sea mucho más rápido que un disco mecánico. En cuanto a la interfaz de conexión, tenemos las siguientes: ID, SATA, PCI Express, que ingresa justamente a una ranura de ese tipo, y la nueva tecnología que se llama M.2, que posee su propia ranura, es decir, un disco M.2 no se puede conectar a cualquier máquina. La tarjeta madre tiene que poseer ese tipo de conector o ranura, ¿no?, para colocarlas. Por último, tenemos la interfaz USB, que es utilizada por los discos duros externos. Ahora veremos físicamente estas interfaces. Tenemos la interfaz ID, ¿no?, que posee en este caso un conector para la tarjeta madre y los otros dos para dos discos duros. Aquí nosotros podemos apreciar
algunos parámetros significativos, ¿no? Por ejemplo, una muesca o un indicador, ¿no? Un plástico, para que no podamos conectar al revés. Fuera de eso, también tenemos una guía, que es una línea de color rojo, que también nos indica la posición correcta de este tipo de cables. Viendo el cable SATA, fíjense, hay una sola forma de conectar, tiene forma de L. Aquí es difícil que podamos conectar al revés. Por último, la interfaz SATA tiene en un lado un conector que es idéntico, o sea, en realidad es un conector SATA que va a la tarjeta madre, y en el otro extremo una ranura de conexión eSATA para discos duros especiales. En la tarjeta madre ahora, fíjense, vamos a identificar los conectores. Tenemos los conectores IDE, los conectores SATA, ¿no? Aquí tenemos dos conectores SATA, por ejemplo. Y ahora procedemos a hacer la conexión respectiva. En cuanto al cable IDE, nos fijamos siempre esa ranura, ¿no? Ranura plástica, que nos servirá como una guía. Y repito, ¿no? Para no conectar al revés. Hacemos la conexión respectiva. Ahí está. Y también vamos a aprovechar esta parte para indicar, vamos a detener el video, para indicar este número 2 que está impreso en la placa. Este número 2 es como un indicador que nos dice dónde debe ir conectado este cable de color rojo, ¿no? Entonces es también otra guía, como les había mencionado hace un momento. En cuanto a los cables SATA, es mucho más sencillo, ¿no? Aquí no hay donde equivocarse, aquí no podemos conectar al revés por la misma forma del conector, ¿no? Como habíamos dicho, es un conector en forma de L y miren, es fácil el colocado. Y el otro extremo obviamente va a ir al disco duro. En el cable eSATA, un extremo va a la tarjeta madre. Como es un conector del tipo SATA, no hay ningún problema. Y en el otro extremo, como podemos apreciar, se coloca dentro del case o de la carcasa, y ahí podemos colocar discos duros externos que tengan ese tipo de conexión. Ahora, miren los discos duros. Tenemos dos discos duros que poseen estas interfaces, ¿no? Tenemos la interfaz IDE y la interfaz SATA. Cuando hablamos de estas interfaces, también tenemos que mencionar, ¿no? Que un disco duro, en este caso un disco duro mecánico, también tiene partes eh, funcionales, ¿no? Como son los ejes de rotación, etcétera, que funcionan con electricidad. Por lo tanto, un disco, aquí tiene, mira, este es el disco IDE para datos, aquí está, para datos, y tenemos la conexión que es para la energía eléctrica, aquí está, ¿no? Esto es en el disco IDE, y aquí está la conexión eléctrica, o por donde va a pasar la electricidad del disco SATA. Aquí está, vamos a conectar. Por si acaso, cabe recalcar, estos conectores solamente es para que se transfiera datos del disco duro a la computadora. Miren, ahí vamos a realizar la conexión correspondiente. No hay donde equivocarse, solamente hay que respetar, ¿no? Los indicadores. Ahora en el disco SATA es mucho más fácil, ¿no? Miren los datos. Vamos a conectar aquí en esta interfaz. Y ya está. Justamente, a ver, vamos, perdón. Ya, aquí estábamos, ¿no?
Aquí. Continuamos. Ahora tenemos lo que es la fuente de alimentación eléctrica. En la fuente de alimentación eléctrica o en la fuente de poder también se llama así, tenemos conectores, ¿no? Es un mazo de cables que tiene conectores que se llama, en este caso el blanco se llama Molex y el otro se llama conector SATA. Pero estos conectores son para energía, ¿ya? Para transferir energía al disco duro. Ahora vamos a proceder a realizar la conexión. Cuando se trata de un disco SATA, es sencillo, ¿no? La conexión eléctrica, fíjense. Es igual, también tiene una forma de L la conexión, entonces no hay como equivocarse. En un disco duro ID, por ejemplo, la conexión varía un poco. Aquí igual, tampoco hay posibilidad de equivocarse. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, aquí posee un plástico, ¿no? En estas dos esquinas es más o menos como unas esquinas entrecortadas. Esas esquinas entrecortadas solamente son unas guías que nos permiten conectar el cable, ¿no? Para no conectar al revés. Y lo mismo, aquí tenemos el cable Molex, también tiene esas ranuras, esas esquinas recortadas de las cuales habíamos hablado. Entonces realizamos la conexión correspondiente y ya está. Y ahí están los dos discos duros ya conectados, ¿no? Repito, esto es para los datos, la energía eléctrica. Energía eléctrica, datos, ¿no? Disco SATA, disco IDE. Ahora veremos lo que es la tasa de transferencia. La tasa de transferencia no es más que la velocidad por la cual se transmiten los datos, ¿no? Del disco duro. En todo caso, en el disco ID, fíjense, era de 133 megabytes por segundo la velocidad de transferencia. En cambio, en el SATA vienen en tres versiones, versión 1, 2 y 3, que variaban, ¿no? Sus velocidades de 150 megabytes por segundo, 300 megabytes y 600 megabytes en la versión 3.0. En cambio, con la interfaz eSATA, la velocidad o la tasa de transferencia variaba desde 300 a 750 megabytes por segundo. En la interfaz PCI Express, desde los 250 megabytes por segundo al 1 giga, 1 gigabyte por segundo. Es decir, esto es por canal, por si acaso. O sea que es mucho más rápido. En cambio, el M.2 hasta 32 gigabytes por segundo. Para explicar las partes internas del disco duro, haremos lo siguiente. Veremos un video en la cual nos mostrarán, ¿no? Todos estos componentes. Miren, antes de destapar un disco duro, tenemos que tomar y considerar en cuenta lo siguiente. Que estos discos duros están cerrados al vacío, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si tú tienes un disco duro que está funcionando bien y sacas los tornillos y destapas, al momento que estás destapando ya prácticamente estás inutilizando el disco duro, ¿no? O sea, ya deja de funcionar directamente, ya no sirve, en otras palabras, ¿no? Entonces, todos estos experimentos se lo está haciendo con discos duros que ya no sirven. Ahora sí, en cuanto a las partes del disco duro, tenemos el eje, el disco, el cabezal de lectura-escritura, el brazo y el actuador. Eso es en un disco duro para un equipo de escritorio. Para un disco de una portátil, el eje, el disco, el cabezal, el brazo y el actuador. Esas son las partes más importantes de un disco duro. Ahora, claro, obviamente también tenemos lo que es la tarjeta lógica y las interfaces de conexión. Ahora, a ver, vamos a adelantar el video un poco para mostrar básicamente cómo funciona un disco duro, ¿no? Vamos a hacer la conexión con el cable de energía, en este caso SATA. Y fíjense bien, no hay donde equivocarse, ¿no? No hay cómo conectar mal o al revés. Hacemos la conexión y esto es lo que pasa.
automáticamente el disco comienza a girar y después el brazo, ¿no? El brazo actuador hace que empiece a leer el cabezal de lectura y escritura del disco. En un disco duro para un equipo de escritorio, exactamente lo mismo. Miren, conectamos y ahí está. Va a empezar a rotar el disco y a proceder con la lectura y escritura de datos, ¿no? En este caso, primeramente hace una lectura de datos. Ahora, en un disco duro, me olvidaba mencionar, también vamos a encontrar un componente importante. Es este. Justamente es una pequeña bolsita que tiene silicona adentro. Esto evita que exista humedad dentro del disco duro, ¿no? Y claro, lógicamente hablando, no debería haber humedad, ¿no? Dentro del mismo disco. Ahora vamos a ir viendo cómo extraer los cables. Miren, para extraer un cable ID no hay ningún problema, es cuestión de apoyarse en la tarjeta madre y extraer el cable. O sea, es sencillo. En cambio, en una interfaz SATA tenemos que tener cuidado de lo siguiente. Existen algunos cables SATA básicamente, que tienen estos seguros metálicos. Estos seguros funcionan a presión, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Para poder extraer el cable tenemos que presionar ese seguro. Entonces, miren esta parte, presionamos y recién extraemos el cable SATA. No es correcto jalar directamente, no, eso no se debe hacer porque directamente podemos estropear el conector de la tarjeta madre. Ahora veremos lo que es la dimensión, ¿no? Es decir, el tamaño de un disco duro y aquí tenemos un disco duro de 3,5 pulgadas que se utiliza para equipos de escritorio, el de 2,5 que se utiliza para portátiles y el M.2, ¿no? El M.2 no colocamos la medida porque esto viene en diferentes medidas y formatos, ¿no? Esto va directamente a la tarjeta madre. Formato. En lo que respecta al formato, vamos a decir que existen sistemas de archivos. Los sistemas de archivos son simplemente una forma de organizar la información dentro de la máquina. Por lo tanto, tenemos los siguientes sistemas de archivos. En Windows, FAT, exFAT y NTFS. En Linux, X2, X3, X4 respectivamente. Y en lo que es la Macintosh o el Mac OS, tenemos HFS y HFS Plus, ¿no? Esos son los sistemas de archivos conocidos. Formatear. Formatear implica borrar los datos de un disco, ¿no? En este caso tenemos dos tipos de formateos, el formateo físico y el formateo lógico. ¿En qué consiste formatear físicamente un disco? Formatear físicamente significa eliminar todo por completo, ¿no? Entonces, no solamente hace un borrado de datos como lo hace el formateo lógico, sino aquí se elimina todo, desde el sector cero, ¿no? Del disco. Ahora, un formato físico es más o menos como cuando tienes una mesa de madera y te piden que quitas las imperfecciones. Entonces, en la mesa de madera vos vas a utilizar, digamos, una lija, un cepillo de madera, ¿no? Para ir eliminando esas imperfecciones. Este, esta, este mantenimiento a la mesa no se lo puede hacer muchas veces. Se lo hace exagerando 2 hasta 3 veces, ¿no? Digamos en una madera, porque después sufre un desgaste. Cuando nosotros hablamos de limpiar una mesa simplemente, digamos que tiene polvo y te dan un trapo, limpialo. Lo puedes limpiar, pero el limpiar una mesa, digamos, con un trapo, lo puedes hacer cuantas veces tú quieras, ¿no? Y en eso consiste el formato lógico. Hay mucha diferencia entre los dos. Repito, el formato físico en un disco duro se lo puede hacer máximo 3 veces. En cambio, el formato lógico puedes hacerlo las veces que tú quieras, ¿no? Entonces, en el formateo lógico está la instalación, reinstalación de los discos duros, ¿no? El formateo.
y el físico se lo hace con programas especiales. La desfragmentación. Cuando nosotros utilizamos un disco duro, muchas veces el mismo uso, ¿no?, hace que, digamos, comencemos a desinstalar programas, a borrar archivos, etcétera. Cuando volvemos a copiar información o a instalar nuevos programas, resulta que, digamos, que el programa que vamos a instalar es grande. Entonces, lo que hace internamente el disco es buscar espacios vacíos. Fíjense, por ejemplo, en esta parte de color rojo es un programa grande, supongamos. Entonces, el programa se divide o se fragmenta en diferentes tamaños, ¿no? O sea, se divide en varios el archivo y por lo tanto se va copiando en los sectores libres que encuentre. Entonces, este procedimiento de fragmentación de archivos hace que el acceso a la información del disco sea pues lenta. En cambio, cuando utilizamos la desfragmentación, el mismo Windows tiene su propio desfragmentador. Entonces lo que hace internamente es reacomodar toda la información, así como estamos viendo. Lo vuelve a ordenar, ¿no? Y una vez que está ordenado, obviamente el acceso a esos datos es mucho más rápido. Ahora hablaremos de lo que es la partición de un disco duro. Un disco duro, o sea, particionar un disco duro implica lo siguiente, que teniendo un disco físicamente, podemos dividirlo en varios discos internamente. En otras palabras, nosotros tenemos particiones primarias, extendidas y unidades lógicas. Las primarias es donde están alojados los sistemas operativos. Las extendidas son simplemente extensiones donde se van anidando las unidades lógicas. En este caso, miren, tenemos el sector de arranque del disco duro o lo que es el MBR y tenemos aquí, miren, una partición primaria y una segunda partición primaria. ¿Esto qué significa? Que aquí yo puedo tener dos sistemas operativos. Digamos, aquí tengo Windows y aquí tengo Linux. Cuando nos referimos a una partición activa, significa que ahí está el principal sistema operativo o el sistema operativo con el cual va a arrancar la máquina, es decir, el que es por defecto, ¿no? Y este es el secundario. Como habíamos dicho, miren, tenemos la partición extendida que solamente es un contenedor para las particiones lógicas. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las letras que asigna el sistema operativo, generalmente siempre le da a la primera partición la unidad C, esto es la unidad D, y aquí tenemos E, F y G, respectivamente. Como se habrán dado cuenta, empezamos siempre desde la C, y alguien se preguntará, ¿no? ¿Qué ha pasado con las unidades A y la unidad B? La unidad A y unidad B están reservadas para disqueteras, ¿no? Son dispositivos que obviamente ahora ya no se utilizan, ¿no? Ya no se manejan. Y eso sería lo que es la partición de un disco duro. Para terminar, vamos a ver lo que son los racks de los discos duros, ¿no? Un rack de disco duro, miren, es parecido, muy parecido a un disco duro externo. Tiene también su cable, su interfaz. Aquí nosotros conectamos y del otro extremo tiene lo que es un cable USB. Ahora nosotros si abrimos este contenedor, fíjense, es simplemente esto. Es una tarjeta lógica que tiene interfaz, en este caso SATA, que si nosotros agarramos un disco duro de una portátil, digamos, podemos colocar en este contenedor. Miren, ahora insertamos en su contenedor propiamente dicho. Y ahí está. Nuestro disco duro interno lo hemos convertido en un disco duro externo. Muy bien, con eso hemos terminado el tema. Gracias.